A ver, a veces un solo partido de fútbol te cuenta una historia mucho, pero mucho más grande. No se trata solo de los 90 minutos en la cancha, ¿eh? Se trata de décadas de historia, de cultura, de la pasión de una ciudad entera. Hoy vamos a desmenuzar uno de esos partidos que hacen temblar todo. Un derbi de Madrid que literalmente sacudió los cimientos de la liga. Para entender la magnitud de lo que pasó, primero tenemos que enfocarnos en el protagonista de la jornada, el individuo que se robó todos los titulares y que, bueno, se convirtió en el héroe indiscutible de ese día. La prensa fue unánime y esta cita de Infobae lo resume a la perfección. Toda la narrativa del partido giró en torno a un solo nombre, Julián Álvarez. Fue el protagonista absoluto de una tarde, la verdad, inolvidable en el Metropolitano. El impacto que tuvo se puede resumir en un solo número. Dos goles. Pero, ojo, no fueron dos goles cualquiera. Fueron los tantos que le dieron un giro de 180 grados al partido y le dieron al Atlético de Madrid una victoria para el recuerdo. Pero es que no fue solo la cantidad, ¿entienden? Fue la calidad de esos goles lo que dejó a todos con la boca abierta. Fue una clase magistral de técnica y de carácter, bajo la máxima presión. Encargarse de un penal en un derbi y después clavar un golazo de tiro libre, eso es tener un dominio total del escenario. Ok, ya hablamos del jugador. Ahora hagamos un zoom out y veamos el panorama completo del partido. Porque este no fue un derbi más, no. El contexto, el drama y el resultado final lo convirtieron en un clásico instantáneo. Para entender el shock, hay que ver cómo llegaban los equipos. El Real Madrid venía con un paso perfecto. 6 partidos, 6 victorias. Parecían imparables. El Atlético, en cambio, llegaba con dudas, con un inicio de temporada, digamos, irregular. Todo apuntaba a una continuación del dominio blanco. Nadie, pero nadie, se esperaba lo que iba a pasar. Y entonces, ¡pum!, ocurrió esto. Un marcador final de 5-2, una goleada, una sorpresa mayúscula que resonó en todo el fútbol español. Un resultado así, nadie se lo esperaba. Y aquí está la verdadera dimensión de la hazaña. No fue solo una derrota, fue el fin de una racha histórica de 39 partidos sin perder en la Liga para el Real Madrid. Y, para echarle más sal a la herida, su última derrota en la Liga también había sido, curiosamente, a manos del Atlético. Para comprender por qué un resultado así significa tanto, tenemos que ampliar la mirada más allá del partido y explorar la historia de esta rivalidad. Una rivalidad que divide a una de las grandes capitales mundiales del fútbol. Este es el derbi madrileño. Con más de 300 enfrentamientos a lo largo de la historia, es el choque más frecuente del fútbol español. Una rivalidad que básicamente ha definido el alma de la ciudad durante más de un siglo. Esta historia se ha ido construyendo con el tiempo. Arrancó por allá en 1903 con la fundación del Athletic Club como una especie de resistencia al dominio del Madrid FC. Luego, en 1929, se vieron las caras por primera vez en la liga, y la rivalidad fue creciendo y creciendo hasta llegar al escenario más grande de todos, una final de Champions League en 2014, paralizando a toda una ciudad. En el corazón de esta rivalidad hay una división social, claro. El Real Madrid asociado con el poder, con la élite del Paseo de la Castellana, y el Atlético, por otro lado, con orígenes ligados a la aviación militar, pero que con el tiempo se forjó una identidad obrera del sur de la ciudad. Son, en esencia, dos caras de la misma moneda madrileña, siempre en conflicto. Y sí, los números son claros. Históricamente, el Real Madrid ha tenido un dominio evidente, con 154 victorias frente a 76 del Atlético. Pero aquí está la clave. Justamente por esa dominación histórica, cada victoria del Atlético se siente como un logro mucho más grande, mucho más celebrado. Pero la historia reciente de esta rivalidad no se puede entender sin hablar de un hombre. El arquitecto de la resurrección moderna del Atlético, el entrenador Diego Cholo Simeone. A veces, la perspectiva de un aficionado lo dice todo. Este comentario de Reddit captura perfectamente la locura que logró Simeone. Ganar la Liga, rompiendo el duopolio del Barça y el Real Madrid cuando Messi y Cristiano Ronaldo estaban en la cima de su poder, es sencillamente increíble. La transformación es asombrosa si vemos los datos. Antes de Simeone, en 20 años, el Atlético solo había terminado entre los 3 primeros una vez. Con él, lo lograron durante 9 temporadas consecutivas. Pasaron de ser un equipo inconsistente a un contendiente permanente.
El Cholo ha cambiado el balance de poder en Madrid. Este derbi fue su número 44 y, bajo su dirección, el Atlético ha conseguido resultados que antes parecían imposibles, haciendo de cada partido una verdadera batalla táctica. Entonces, una goleada tan inesperada como la que vimos nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿Fue simplemente un golpe de suerte o fue algo más? ¿Qué es lo que realmente determina un resultado en el fútbol? Esta es la pregunta que todos se hacen después de una gran sorpresa, ¿no? ¿Fue la victoria del Atlético producto de la casualidad o realmente demostraron ser el mejor equipo ese día? La investigación académica nos da un marco para entender esto. El resultado de un partido es una mezcla de factores sistemáticos, o sea, el rendimiento, la táctica, la calidad y factores no sistemáticos, que básicamente es el azar, la suerte. Y para entender esto, nada como un ejemplo real. Pensemos en otro derbi, uno de la temporada 2004-2005. El Atlético dominó casi todas las estadísticas de rendimiento. Más ataques, más tiros, y aún así perdió 3-0. Esto demuestra cómo los factores no sistemáticos, la suerte, pueden anular por completo un rendimiento superior. Entonces, el punto crucial es este. El azar puede decidir un partido, incluso dos, pero a lo largo de 38 jornadas de una liga, el factor sistemático, es decir, el rendimiento constante, es el que prevalece. La suerte, al final, se equilibra. Pero, más allá de los datos y las tácticas, lo que define a esta rivalidad es la pasión humana. Una emoción que se canaliza a través de sus aficionados, incluyendo los grupos organizados que crean una atmósfera eléctrica en el estadio. Algo que no se puede medir con estadísticas, pero que sin duda influye en el resultado. Y así cerramos, con una pregunta que queda en el aire. En un enfrentamiento con tanto peso histórico, social y emocional, ¿es la memoria de un solo partido la que perdura? ¿O es el peso de más de 100 años de historia lo que realmente da forma y significado a esos 90 minutos? La respuesta quizás es lo que hace que esta rivalidad sea eterna.